como esta docente, compañeros y gente que le encanta y ve esta materia de análisis de algoritmos. Pues en esta ocasión, en este video, vamos a presentar 4 problemas. En el primero dice, a veces se afirma que en la actualidad el hardware es tan barato y la mano de obra es tan cara que nunca merece la pena desperdiciar el tiempo de un programador para quitarle unos pocos segundos a la ejecución de un programa. ¿Significa esto que la algoritmia está destinada a ser un estudio teórico de interés solamente formal, sin aplicaciones prácticas? Bueno, este tema lo hemos visto un poco en clase personalmente yo creo que no es teórico, porque los algoritmos tienen que ponerse en práctica, ya que como programadores tenemos que darnos cuenta de cómo funciona nuestro algoritmo, de cómo va corriendo las variables, de cómo va trabajando y saber sacarle el mejor provecho, o sea, hacer que sea lo más óptimo posible. Porque a pesar de que hoy en día el hardware es bastante sofisticado y bastante potente en las máquinas de ahora, no significa que por eso vamos a desperdiciar esa potencia dándole ejecuciones que pueden ser mucho más simples para la ejecución. Es como tener mucho dinero. Digamos, si alguien tiene mucho dinero, no lo va a gastar en cualquier cosa, no lo va a gastar por gastar, tiene que ser consciente de lo que hace y cómo lo gasta. Lo mismo pasa con los recursos de nuestros computadores, de nuestro hardware. Bueno, la siguiente pregunta, podemos ver que dice, dos algoritmos requieren n al cuadrado días y n al cubo segundos respectivamente para resolver un caso del tamaño n. Demuestra que solo aquellos casos que requieran más de 20 millones de años para su resolución, el algoritmo cuadrático tendrá mejor rendimiento que el cúbico. Bueno, para esto vamos a representarlo como ecuaciones, básicamente. Primero vamos a ver que n cuadrado de días se lo puede representar en segundos. Entonces, para convertirlo en segundos vamos a convertirlo diciendo cuántos días tiene un año. Entonces, 360 días por n cuadrado segundos. Entonces, ahí nos va a corresponder la relación. Y n cubo segundos, entonces, como vamos a trabajar todo en segundos, entonces no necesitamos hacer una conversión ahí. En base a la condición, en base a la condición que dice que de los 20 millones de años, entonces podemos decir que, que n cuadrado de días o 360 días, 365 días, perdón, ahí está, aquí lo pusimos, 365 días por n cuadrado segundos es mayor a 2000, a 20 millones de años. Y la otra condición es n cubos segundos es menor a 20 millones de años. Entonces, para que esta condición tenga sentido, entonces vamos a trabajar con segundos, igual los años. Entonces, vamos a convertir los 20 millones de años en segundos. Que aquí en la conversión vamos a tener este valor de aquí que por términos de tiempo no lo voy a mencionar totalmente. Ahora vamos a despejar estas desigualdades que hemos conseguido. Reemplazamos los 20 millones de años con los segundos, que es equivalente, y despejamos n. En la primera relación vamos a tener el resultado que mostramos en pantalla, que es para los n al cuadrado, y para n al cubo tenemos el otro resultado. Por lo tanto, podemos concluir que la ecuación cuadrada va a tener mejor rendimiento cuando el tamaño del problema supere a 41.565.2194. Mientras que por el otro lado la cúbica va a tener un mejor rendimiento cuando sea menor a 8.575. Bueno, así solucionamos el problema. Básicamente es un despeje de desigualdades. Para el siguiente problema, se nos propone que suponga que se desea ordenar una matriz W con seis datos. 6 datos, todos iguales. Se debe utilizar los dos métodos de ordenación que hemos venido viendo, que es el de inserción y el de selección, y compararlo con el problema anterior, que tenemos dos matrices de números diferentes, que van del 1 al 6 y del 6 al 1 respectivamente. Para esto solamente vamos a considerar los códigos, porque viendo el código en sí, el de inserción, vamos a notar que cuando definimos x con el primer valor del arreglo, eh, ya, ahí tenemos el primer valor. X va a tomar el valor de 1 en este caso. Entonces, en este caso, entonces también vamos a tener el otro valor para compararlo, que la condición va a ser que x, x sea menor a t en la posición j, que j va a ser igual el valor de 1. Entonces no va a entrar en esta condición y va a salir. Entonces no va a entrar nunca en este bucle y entonces no va a tener sentido de que vaya ordenándose. Entonces solo se va a ir comparando y va a entrar en esta condición. Se va a decir que no cumple con la condición y va a salir. Entonces básicamente no se va a ordenar. No hay que ordenarse, por así decirlo. Y lo mismo pasa con el método de selección. Vamos a, vamos a asignar los valores y vamos a llegar al punto donde en la condición se van a comparar que 1 sea menor a 1. Entonces sale de la condición y no se ordena. Y la diferencia con el ejercicio anterior es que como tenemos valores del 1 al 6 y del 6 al 1, entonces aquí sí va a haber valores con los que se va a comparar y con los que se va a ir iterando y va a ir comparando los valores y se van a ir cambiando. Para el último ejercicio vamos a calcular el máximo común divisor de 606 y de 979 con dos métodos.
el de factorización, que va a ser básicamente descomponer estos dos valores en sus primeros primos, que en el primer caso de 606 va a ser 2 por 3 por 101, y en el otro de 779 va a ser el 11 por 89. Como vemos que en este caso no se repite ninguno de estos dos primos, entonces vamos a deducir que el máximo común divisor va a ser 1. Para el otro método vamos a utilizar el método de Euclides. En este método básicamente es dividir ambos números entre sí, tomar el resto y seguir así, haciendo una división. Entonces, en el primer caso, para poner un ejemplo un poco más que se me pueda entender, el 779 para 606 nos va a dar un resto de 373. Entonces, a nuestro, a nuestro valor que dividimos primero, el 606, lo vamos a dividir para el resto que ahora tenemos. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a tener un resto de 1. En este caso, como tenemos un resto de 1, o sea, bueno, vamos a llegar a lo mínimo que se pueda dividir. Y como en este caso tenemos el resto de 1, vamos a deducir que nuestro máximo común divisor es 1. Muchas gracias.